Bienvenidos a la asignatura de Inteligencia Artificial. Ya, hoy día vamos a hablar acerca de redes neuronales y vamos a tratar de entender el concepto de red neuronal artificial. La idea del entendimiento de hoy es ver un poco la matemática subyacente y tener las bases necesarias para abordar la creación de nuestras inteligencias artificiales, al menos una importante que vamos a desarrollar durante el curso, que es parte de esta unidad. Comencemos entonces. Vamos a ver algunas formas de explicar el concepto de red neuronal. Eh, Acá está. Eh, con algunos ejemplos, por ejemplo, primero vamos a partir con una manera bien intuitiva. O sea, esta explicación no es una explicación profunda, simplemente para que podamos entender el concepto. Ya. Primero, ¿qué es una red neuronal? Para entender el concepto de red neuronal o para tener una intuición de lo que queremos desarrollar hoy día, vamos a pensar qué cosa primero es una neurona. Eh, en esencia, la neurona es una función. O sea, matemáticamente la vamos a poder describir como una función. Estas pueden ser funciones lineales o pueden ser funciones no lineales. En realidad va a depender de la complejidad de la neurona que queramos implementar. Por ejemplo, vamos a tener una neurona que va a ser una función del tipo f de x, y, z, que va a ser a por x más b por y más c por z más d, donde d va a ser un parámetro de error, que va a ser el parámetro el valor que vamos a tener en discordancia con la función, por ejemplo, original y esta que estamos aproximando. Y en realidad, si se dan cuenta, acá tenemos una función que tiene una base y sobre la que queremos proyectar otra función. Es decir, vamos a tratar de determinar estos coeficientes a, b y z que mejor aproximen la función. Ya. La referencia de este ejemplo está acá abajo, así que ustedes la pueden revisar en la PPT del curso, en el documento del curso. Ya. Considerando esta función, vamos a simplificar el problema y vamos a trabajar sin considerar el valor de error, simplemente porque esto es un ejemplo intuitivo. Imaginemos entonces que tenemos el siguiente ejercicio. Nosotros queremos determinar el precio de un departamento o un apartamento. Y ese precio se determina de la siguiente forma. Por ejemplo, el precio de un departamento, ustedes imaginen que quieren arrendar algo o comprar algo, vamos a ver la compra, se determina por la ecuación 2 por el área, más 150 por el baño, más 100 por las habitaciones, más 50 por la edad del inmueble, donde el 2, el 150, el 100 y el 50 son estos valores constantes y área, baño, habitaciones y edad del inmueble son nuestras X o nuestros valores, nuestras variables de entrada. Así que con esta ecuación ya podemos determinar cuál es el precio de un departamento. Pero vamos a ver que el precio no se calcula tan fácil. O sea, si solamente utilizáramos esta fórmula, nosotros podríamos, por ejemplo, aplicar acá técnicas de maximización, de minimización, encontrar, incluso hacer regresiones con esto para encontrar, bueno, en realidad subyace una regresión acá porque encontramos las constantes 2, 150, 100, 50. Pero hay excepciones como, por ejemplo, si el área es mayor a 400, el inmueble tiene que pagar un precio que se paga por ser una fábrica. Se considera ya que no es un departamento, sino que es una fábrica. Y el precio de la fábrica precio de fábrica es 2 por el área más 150 por baño, y todo eso multiplicado por 6. Es decir, hay un cambio en la función. O sea, en la neurona parece que, como definimos, ¿se acuerdan qué neurona era la función? No es exactamente la misma en la anterior. Bueno, pero hay otra excepción. Si no es una fábrica, y si la edad supera a los 50 años, el departamento o apartamento se convierte en una reliquia histórica y su precio se calcula como 50 por la edad del inmueble y todo eso multiplicado por 100. Eh, Esto obedece al tema de cómo los datos en realidad existen. Por ejemplo, claro, una fábrica tiene otro uso, por eso tiene otro precio. Y un edificio que pasa cierta edad, 50 a lo mejor un valor muy, muy pequeño, pero 100 años, por ejemplo, en este caso 50, eh, al convertirse en un edificio histórico, también tiene otra forma de evaluarlo. Ya, listo. Ahí tenemos algunos ejemplos de neuronas. Ahora, ¿cómo podemos hacer el cálculo de esto? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros vamos a tener, por un lado,
una capa que vamos a llamar capa de entrada, que no es otra cosa que el área, los baños, la cantidad de habitaciones y la edad del inmueble, ¿cierto? Por otro lado, vamos a tener una capa oculta, que son todas estas ecuaciones que ahora nosotros las conocemos porque las propusimos, porque astutamente las colocamos ahí. Pero imaginen que estas ecuaciones no las conocemos. No las conocemos porque lo único que tenemos son áreas, baños, habitaciones de edad y los precios. Y tenemos un conjunto de muestras de estos valores. Lo que hace una red neuronal es que de una u otra forma, esta capa que llamamos capa oculta, la configura. De tal manera que al colocar, por ejemplo, el área, el baño, las habitaciones y la edad como variables, todo esto que está acá, la creación de los coeficientes con los que se hace el cálculo, que en este caso están definidos en las fórmulas que hablamos en la slide anterior, se convierten finalmente en el precio, que será la capa de salida. En esencia, esto es lo que vamos a tratar de buscar cuando creamos nuestras redes neuronales. Este es un ejemplo muy sencillo, pero muy sencillo, que no explica el concepto real que tiene la matemática detrás de las redes neuronales, pero sí el concepto. El Excel también se los dejo disponible en Cioduc y la fuente de donde sacamos este ejemplo. Así que comencemos con este primer ejemplo y tratemos ahora de entender qué es una red neuronal. Ahora viene la parte más entretenida. Ya. Para entender lo que es una red neuronal, vamos a hacer una distinción en todo caso. Yo voy a decir que durante la presentación voy a decir red neuronal para no dar todo el apellido, pero en realidad es una red neuronal de tipo artificial. ¿Por qué? Porque no es una red neuronal biológica que tenemos nosotros como seres humanos, los animales en el cerebro. No, es una red neuronal artificial. Pero voy a decir red neuronal. Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender, que es la neurona, vamos a hablar acerca de un concepto que se llama función de activación. Vamos a hablar acerca de cómo funcionan las redes neuronales. También vamos a hablar acerca de cómo aprenden las redes neuronales. Eh, Les voy a pasar el concepto de propagación hacia adelante, propagación hacia atrás, aun cuando ustedes lo van a ir entendiendo antes. Después vamos a ver elementos como el gradiente descendente y vamos a hablar acerca del gradiente descendente por bloque y el gradiente descendente estocástico. En esta última parte yo les voy a contar el gradiente descendente estocástico y les voy a explicar el gradiente descendente por bloque. Con estos conceptos, ustedes al terminar esta clase, en teoría, deberían entender qué son las redes neuronales artificiales y entenderlo bien. O sea, ya con esto pueden pararse en cualquier parte y decir, sí, entendemos que es una red neuronal. Luego la implementación de las redes las vamos a ver incluso un poco más complejo cuando desarrollemos nuestra inteligencia artificial. Presentemos entonces la neurona. Bueno, acá tenemos una neurona. Una neurona tiene ciertos elementos como, a ver, sí, este es el único problema es no tener mouse. Pero ustedes por ahí pueden ver, por ejemplo, que dice núcleo. ¿Ya? Ahí tenemos la neurona que tiene dendritas, que son estas en torno al núcleo, que son como estas ramitas que se ven en torno al núcleo. Tiene un axón que, para simplificarlo, vamos a pensar que es esta cola larga, completa, que llega hasta el axón terminal, que son los terminales del axón. Así que una neurona tiene los elementos para nosotros importantes: dendritas, axón, los terminales del axón y su núcleo, que la define. Una neurona sola no hace mucho en realidad. O sea, no tiene mucha, o sea, no es mucho como aporte para resolver algún problema o algo, por ejemplo. En el cerebro humano, en realidad, ahí me refiero. Una neurona por sí no hace mucho. ¿Qué es lo que se busca cuando, o sea, cuando se ha hecho análisis de cómo funciona el cerebro humano? Porque esto tiene mucho que ver con el cerebro humano, o sea, tiene todo que ver con el cerebro humano en realidad. Es que se produce algo interesante acá. Por ejemplo, acá tenemos una neurona que ustedes pueden ver que cada una tiene un núcleo que está en verde. Ese núcleo tiene unas dendritas, hay un axón que llega hasta los extremos, y esos extremos del axón también tienen otras dendritas. Cuando yo conecto una neurona con otra neurona eh, y puedo de alguna manera transmitir información entre una y otra, lo hago más o menos de esta forma. Eh, Coloqué dos neuronas y las pegué de la mejor forma que pude, así que hay harta imaginación. Eh, por ejemplo, esas dendritas que están casi tocando la otra neurona, eh,
o sea, esas terminales del axón que están tocando casi las otras dendritas de la otra neurona, y yo digo casi porque no se están tocando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que ese casi se vincula a través de efectos químicos y eléctricos. Y esos efectos químicos y eléctricos que casi tocan una neurona con otra se denomina sinapsis. A eso nosotros conocemos como sinapsis. Así que cuando una neurona se conecta con otra neurona a través de la sinapsis, que en realidad es una transmisión química eléctrica, lo que estamos haciendo es transmitir información de una a otra. En ese momento se produce lo que a nosotros nos interesa, que es la transmisión de información. Eso es interesante. Acá solamente hay dos neuronas que están transmitiendo información, pero ustedes pueden pensar que este es un arreglo o puede crecer y son muchas ramificaciones de neuronas. Los invito a que vean en Google cómo el cerebro humano funciona a través de neuronas y busquen algunos cortes, porque hay algunos cortes que se han hecho ahí y se muestra más o menos cómo están definidas las neuronas. Lo que nos interesa a nosotros entonces es tratar de definir cómo yo puedo transmitir información desde una neurona hacia otra neurona a través de una sinapsis, y eso es lo que vamos a tratar de modelar durante esta clase. Comencemos con el modelamiento. Bueno, la neurona que vimos, que es una neurona de un cerebro humano, por ejemplo, la podemos simplificar en un modelo un poco más estructurado, que vamos a tratar de entender, porque este es el que vamos a tratar de luego convertir en una función matemática. Nosotros vamos a tener una neurona que se señala acá como este circulito, que de una forma, o sea, que por un lado tiene señales de entrada, en este caso 1, 2, 3, pueden ser n, y tiene por otro lado una señal de salida. Entonces, esta neurona es una neurona que está aislada, sola. Si nosotros complejizamos un poco el modelo, nosotros podríamos ver que estos valores de entrada podrían ser a su vez salidas de otras neuronas. Eh, y esto, que llega a la neurona, a su vez podrían ser valores de salida que incluso podrían llegar a otras neuronas. Cuando yo trabajo, o sea, cuando nosotros no, después les voy a contar eso porque se lo voy a dejar de tarea mejor. Quiero que un tema de historia, nada que ver con matemáticas, pero se lo voy a contar después. Ya, entonces acá tenemos una neurona que tiene señales de entrada y tiene una señal de salida. Acá nosotros tenemos una neurona en la que nuestras señales de entrada las vamos a identificar como valores de entrada, x1, x2 hasta xn. Y vamos a tener valores de salida, y1, y2 hasta in. Por un lado, estos valores de entrada los vamos a definir como variables independientes. Y ya saben cuál es la otra variable, la i. Es bien interesante porque las redes neuronales, cuando nosotros las convertimos a procesos matemáticos, en realidad, recuerden, esto es importante, vamos a trabajar siempre con números. Las entradas son equivalentes a la forma en que trabajamos la salida, o sea, son números. Nosotros podríamos tener tres tipos de salida, independiente de la cantidad de salidas. Los tipos son, por ejemplo, salidas en valores continuos. O sea, podríamos tener, por ejemplo, en nuestros i, valores que están en cierto rango. Ese es un tipo de salida. También podríamos tener salidas de tipo binarias. Por ejemplo, 1 o 0, o verdadero o falso. 1 o 0, o sea, solamente dos estados. Y también podríamos tener salidas de tipo categóricas. Todas estas claramente definidas por números, que son los que vamos a trabajar, porque lo que entiende la red neuronal son funciones numéricas. Eso es como bien importante. Ya, entonces, neurona, entradas, salidas, tipos de salida, valores continuos, valores binarios y variables categóricas. Perfecto. Por un lado ya conocen que está la variable independiente acá. ¿Recuerdan que nosotros pensamos como una especie de función la neurona? Bueno, ¿cómo construimos la función? La construimos a través de algo que vamos a denominar pesos. Son estas especies de constantes que definían la función intuitiva, como fue la que definimos previamente. Y estos pesos funcionan así. En el cuadrito que está mostrado acá, en el cuadro azul,
ustedes van a ver que entre el valor de entrada y la neurona hay un peso que definimos W sub I, en este caso W1, W2 hasta W sub N. De tal forma que cuando nosotros, por ejemplo, queremos valorar cada una de las entradas, en la neurona esta entrada se valoraría de la forma x1 por w1 más x2 por w2 más xn por wn. Estos serían los pesos eh, que le dan la valoración de cada una de las entradas a la neurona para que los pueda procesar. Luego tenemos una salida, que debería ser I, no I2, pero bueno, hay que I2. De tal manera que estos pesos nosotros los vamos a utilizar en algo que vamos a llamar la función de activación. ¿De qué se trata esto? Se trata, por ejemplo, de que en la misma neurona, define en función de los pesos eh, cuáles de las entradas que están ingresando las va a considerar para el procesamiento, para colocarlas, por ejemplo, dentro de una ecuación que le permita predecir el valor de I. Eh, por ejemplo, una regresión lineal, eh, donde las variables sean x1, x2, x3, cada una va a tener un W1, W2 y W3, o sea, para armar la regresión lineal o para construirla. Y cuando yo digo que tengo una función de activación, yo le voy a decir, la neurona va a tratar de identificar que, por ejemplo, W2 no es útil para la ecuación o pesa muy poco para la ecuación, así que solamente voy a hacer mi función de regresión con x1 y x3. Entonces, ¿de qué se trata la función de activación? Que de alguna manera, para poder utilizar estos WI por XI, vamos a tener que determinar con cuál nos vamos a cuál vamos a dejar que se pueda activar para poder utilizarlo dentro de la ecuación. Así que ahí tenemos el primer elemento. Entendemos que es una neurona, tenemos valores de entrada, tenemos valores de salida, tenemos pesos WI, los WI, y luego vamos a tener funciones de activación que nos van a decir, mira, la neurona va a trabajar con X1, X2, o la neurona va a trabajar con X1, X3, o solamente con X1. Entonces, esos pesos nos van a ayudar a, bueno, con esos pesos en realidad vamos a usar la función de activación. Pero ¿qué es la función de activación? En realidad la función de activación es una función que nos va a decir para cierto rango de valores, entonces vamos a utilizar esa variable de entrada en función al peso con el que estamos trabajando. Ya. Hay distintas funciones de activación. Por ejemplo, tenemos la función de activación de tipo umbral, tenemos la función de activación de tipo sigmoide, tenemos la función de activación de tipo rectificador, tenemos también funciones de activación de tipo tangente hiperbólica. Cada una de estas funciones de activación tiene usos diversos en función al problema en que se está trabajando. Las vamos a ver todas más o menos. Ninguna de estas es algo que ustedes no conozcan, ¿eh? O no hayan visto o no vayan a conocer. No tiene mayor complejidad. La idea es que entendamos para qué nos sirve. A todos estos estimados alumnos, voy a ir repitiendo algunos conceptos para que se les vayan quedando, así que tampoco se preocupen. Ya. Vamos entonces con la primera. Acá yo tengo una función de activación. No, esto está mal el nombre. Aquí hay un error. Aprovechando que estamos en umbral. Corrijo inmediatamente acá. Umbral, perfecto. Ahora sí. Ya. Esta función de activación es de tipo umbral. ¿De qué se trata esto? Se trata de que, em, por un lado, si, si los valores son mayores a cero, entonces 1, y si los valores son menores a cero, entonces es 0. De forma más sencilla, para valores negativos, no se activa la neurona y para valores positivos se activa la neurona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo,
yo estoy viendo el W1, X1, W1, de alguna forma esto me da como un valor negativo, entonces yo no voy a considerar el valor 1. Si X2, W2 me da un valor positivo, entonces yo voy a considerar el valor X2 para que mi neurona la pueda procesar. Muy simple, y por eso es la función de activación en este caso. Y aquí se dieron cuenta que claramente hay un error acá, y esta es la sigmoide. Ya, ahora sí. Voy a tener que ir corrigiendo acá, estimados alumnos. Ya, vamos a ver con la siguiente. Entonces la primera es bastante sencilla. Positivos 1, negativos 0. Nada más que eso. X1 por Y1 y con eso estamos súper bien ahí. Ahí activamos la neurona. La siguiente es una función de activación tipo sigmoide. Esta es una ecuación bien conocida, 1 partido por 1 más elevado a menos x. Esta función es general. La gracia de esta función es que, por ejemplo, cuando estamos en el origen, en cero, esta función es no, es un medio. O sea, es un medio y, bueno, cuando estamos con valores altos tiende a 1, cuando estamos con valores bajos tiende a 0. Así que, ¿cómo interpretamos esta función sigmoidea en la función de activación? Como por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos al origen, esto, bueno, en el origen es un medio, pero a medida avanzamos tiende a 1 y hablamos de tender, entonces nosotros podemos utilizar esta función basada en concepto de probabilidad. Nosotros vamos a decir entonces que cuando queremos tener una función de activación que permita que una variable pase, si es que está tendiendo hacia un valor, entonces podemos decir que es 1 o 0. O sea, o la activamos o la desactivamos. De esta manera, por ejemplo, uno en la función de activación sigmoidea podría decir que, vuelvo acá, podría decir que si X1, W1 tiende, por ejemplo, a 0,5, es mayor a 0,5 mejor, que la probabilidad de llegar a 1 es mayor a 0,5, entonces yo activo esta función y dejo que esto pase. O sea, considero el valor de entrada X1. Por el contrario, si X2, W2 tiene un valor menor a 0,5, entonces ese valor probabilístico nosotros lo vamos a considerar de esa manera, nosotros no lo vamos a activar y no vamos a dejar que no vamos a utilizar el valor de entrada X2. Ya, eso es así, súper sencillo. Ya, entonces tenemos después función de activación de rectificador, umbral, sigmoidea y acá hubo un problema con mis dibujos de rectificador. Y ahí sí. Ya, la siguiente función, muy parecida a la primera, eh, funciona para valores negativos 0 y luego para valores positivos vamos a considerar como función de activación y la vamos a considerar con esta ecuación. Función de activación de tangente hiperbólica. En este caso, vamos a considerar tanto valores negativos como positivos y también vamos a considerar que vamos a verlo como probabilidades de que esté más cerca de un valor o de otro. Mientras más cerca esté de valores negativos, entonces no la activamos y si estamos más cerca de valores positivos, la activamos. Ya. Y acá tenemos algunas funciones de activación, no son las únicas, pero son las más utilizadas y de eso se trata al comienzo. O sea, nosotros vamos a tener nuestra red neuronal, la neurona va a tener que tener una función de activación y esta función me va a permitir utilizar una variable de entrada o no. Hasta ahí, primera parte. Entendamos cómo es una función de activación. Yo tengo valores de entrada, valor de entrada x1, x2 hasta xn. El primer paso es determinar estos pesos, o sea, tener estos valores. El segundo paso es tener nuestra función de activación y el tercer paso es calcular nuestro valor de salida.
Eh, Esta es una neurona. A este concepto se le denomina perceptrón. Y aquí venía la tareita. Se los dejo aquí en el video. Tarea, perceptrón. ¿Quién lo desarrolló? Y búsquenme el año. Es bien interesante, así que háganlo ahí. Tarea, tarea, tarea. Recuerden por qué les pido las tareas. Perceptrón, ¿de qué se trata? Sigamos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de función de activación. ¿Ya? Acá tenemos una neurona. Em, si tenemos los valores de entrada, x1, x2 hasta xn, nosotros podríamos asumir, por ejemplo, que estos valores son valores binarios. Por lo tanto, la salida también va a ser binaria. Así que en lugar de tener ahí dentro de la neurona una ecuación muy compleja, vamos a considerar que la misma ecuación es la función de activación. O sea, porque una cosa es la función de activación y otra es la ecuación que usemos para calcular la probabilidad de la salida. En este caso, será nuestra función de activación. Así nosotros, por ejemplo, podríamos tener una función que es la que, bueno, esta función también se le llama escalón unitario, ¿eh? Es una función bien conocida. Eh, Esta función, nosotros podríamos decir que para valores negativos, entonces, o sea, para valores cero es cero. O sea, la combinación x1, w1, negativo cero y positivo 1. Por otro lado, cuando usamos una función sigmoide, nosotros ahí agregamos el concepto de P de I igual a 1, o sea, estamos buscando la probabilidad de que P de la variable I sea igual a 1, entonces nosotros usamos ahora la probabilidad de que esté más cerca o más lejos de cierto rango. En general, por ejemplo, como la función sigmoide pasa en un medio en el origen, lo que se dice es que si el 50%, si 50 más 1, entonces yo tengo que es la probabilidad de 1. Y si es menor a 50, entonces, a ver, no, es mayor o igual a 50, 1, y menor a 50 es 0. Entonces con esto yo, por ejemplo, puedo utilizar mi función de activación. Yo puedo elegir en la neurona qué función de activación voy a utilizar. Esa es la primera cosa del tema. Siempre tratemos de entender que la neurona finalmente es una función. Matemáticamente es una función que puede ser una ecuación como los que estuvimos viendo de ejemplo, una regresión lineal, una regresión múltiple. Es una función que predice un valor y ese valor lo predice basado en los valores de entrada. Y esos valores de entrada se activan a través de una función de activación. Eso es como lo importante acá. Eh, Complejicemos un poco la red. En este caso, tenemos el ejemplo de una red que ya no es solo formada por un perceptrón, o sea, no es una sola neurona, sino que ahora tenemos 1, 2, 3, 4 neuronas, las que están pintadas en verde. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es que em, los valores de entrada se conectan con las neuronas que vamos a llamar que están en la capa oculta. Bueno, acá empezamos a ver estos conceptos. Los valores de entrada están en algo que nosotros vamos a llamar la capa de entrada. Luego vamos a tener una capa oculta, que podría ser 1 a n capas ocultas. Podrían ser muchas más combinaciones. Solo para simplificar usamos una. Y finalmente vamos a tener una salida que va a estar en la capa de salida. La función de activación nos va a permitir entonces que en la capa oculta, cada una de las neuronas a través de esta función de activación permita decidir si va a trabajar con x1, x2 o x3 o hasta xn o solamente, por ejemplo, con x1 y x2. Y lo otro interesante es que en cada neurona trabaja de forma independiente y puede tener distintas funciones de activación. Y eso hace estos sistemas, con, bueno, mucho más complejos y también muy, muy entretenidos. Ya, y finalmente tenemos un valor de salida que puede tener otro tipo de función. Entonces, esa es como la idea. Ahí tenemos la función de activación. Pero todavía no sabemos cómo funcionan las redes neuronales. Lo que hemos hecho hasta ahora es entender qué es una neurona
que tenemos variables de entrada, conocemos lo que es un perceptrón, que ya tienen tarea para los que vienen llegando recién, y entendemos ahora que las neuronas en general no siempre utilizan todas las variables de entrada, utilizan un conjunto de variables de entrada. Y uno puede pensar, por ejemplo, que una neurona es una función de regresión para que su objetivo es predecir un valor futuro, y esto lo hacen solamente con números, y que la función de activación nos va a decir qué variables son las que vamos a utilizar. Recuerden que la función de activación se da por la conjunción del x sub i por w sub i. Esa es como la idea. Tenemos distintas funciones de activación, nosotros revisamos 4. Yo les digo que pueden haber otras, que esto no está taxativo, pero estas son las más usadas. Ya. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo funcionan las redes neuronales? Vamos a ver un ejemplo que se parece al anterior. O sea, siempre como para mantener la idea. Vamos a tener, por ejemplo, 1, 2, 3 variables de entrada. En nuestra capa de entrada vamos a tratar de determinar lo mismo que en el ejemplo que vimos de forma intuitiva, o muy parecido. El valor de una casa, de un arriendo de una casa, por ejemplo, o de un departamento. Pensemos en casa. Ya. Entonces nosotros vamos a decir que este valor del arriendo va a estar dado por el área, por el tamaño, por la cantidad de baños y por la antigüedad. O sea, esta combinatoria de datos nos va a decir entonces cuál es el valor de salida, cuál es el valor del precio del arriendo. Ya. ¿Cómo funciona la red neuronal? Bueno, tengo una capa de entrada, tengo una capa oculta, que ustedes ya lo entienden de forma intuitiva. Esta capa oculta lo que hace es que en cada nodo se hace una predicción. Pensemos en rectas de regresión que son más sencillas. Y estas predicciones, en función a cómo activamos la neurona, las vamos a considerar luego para finalmente tener un valor de salida, que va a ser la capa de salida. Ya. Acá hay temas bien importantes, por ejemplo, el área, los baños y la antigüedad en general no están en las mismas unidades, o sea, no tienen por qué estarlo. El área de metros cuadrados, baño en cantidad, la antigüedad en años. Eh, entonces lo que se hace acá, para poder trabajar con redes neuronales, y como yo les contaba que son solo números los que podemos usar dentro de las redes neuronales, si nosotros tenemos, por ejemplo, variables categóricas, estas las tenemos que convertir también a números, y ahí vamos a ver cómo se hace cuando lo programemos. Em, eh, Como son números, y para evitar, por ejemplo, que una variable de entrada tenga más peso que otra, lo que se solicita siempre es estandarizar y normalizar las variables. O sea, eso es importante al comienzo para poder tener una red neuronal donde los pesos se distribuyen de forma equitativa. Y estandarización, normalización. Solamente les dejé las ecuaciones porque esto ustedes ya lo han visto y lo conocen. Sigamos entonces. Aquí hubo un cambio, ¿eh? Cambié el i por el i gorrito, que tiene que ver con que en realidad lo que vamos a hacer es una predicción. Y si se dan cuenta, luego de aplicar nuestra función de activación, nosotros, por ejemplo, para el cálculo en esta red neuronal, vamos a decir, no sé, que en un caso, el x, a ver, como no tengo el puntero acá, veamos la capa oculta. Analicemos las neuronas, las que están verdes. El nodo superior, el primer nodo. El primer nodo solamente utiliza el x2 como valor de entrada. Es decir, el primer nodo calcula el valor de la salida, lo predice en función a la cantidad de baños. Según las pruebas que hace ese nodo, el nodo activa solamente el x2 para calcular el valor de salida. La segunda neurona, de arriba hacia abajo, utiliza solamente el área de baños, se da cuenta, por ejemplo, o utiliza el área, que es el tamaño del lugar, y los baños. La tercera neurona utiliza solamente los baños de nuevo, y la última neurona, la que está en la capa inferior, utiliza tanto el área como los baños y como la antigüedad. Esto nos permite entonces la función de activación. Yo tengo distintas variables de entrada y yo puedo
calcular o predecir mi valor de salida en función a lo que la función de activación me diga. Y no necesariamente es igual a la otra neurona. Lo interesante de esto es que al combinar estas neuronas en esta capa oculta, mi salida cada vez se ajusta mejor. Ya. Entonces yo tengo mi capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Ya más o menos tenemos la idea de cómo funcionan las redes neuronales, porque ese es como el objetivo, que nosotros comencemos a saber, a entender que esta capa oculta, que está formada por neuronas, que pueden ser también muchas otras capas, activan o desactivan variables de entrada. Pero ¿cómo aprende la red neuronal? O sea, ¿cómo hago para que una red aprenda? Genere conocimiento, que es un tema intuitivo que también tenemos nosotros. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que el aprendizaje se basa en que yo coloco, le doy individuos, le doy muestras o valores, y la red neuronal funciona mientras más insumo le dé, más aprende. Bueno, vamos a ver ahora cómo aprende la red neuronal. Las redes neuronales aprenden actualizando durante muchas iteraciones. A las iteraciones las vamos a llamar epochs. Los pesos de todas las entradas y neuronas ocultas. Cuando tienen varias capas ocultas, hacia siempre el mismo objetivo, el de reducir el error de pérdida entre las predicciones y los valores reales. Bueno, entonces tenemos un nuevo concepto. La pregunta a su compañero Abdiel: ¿se puede repetir la variable de entrada en una neurona pero con distinta función de activación? El valor, don Abdiel, el valor de la variable de entrada, claro que se puede repetir, pero la variable en realidad no, porque son variables independientes. Lo que se hace cuando se programa una red neuronal es que primero se preprocesan bien los datos de entrada. Ese es un tema, porque si no, lo que podría ocurrir es que usted tiene garbage in, garbage out dentro y no hay nada que se ve. En realidad no. El valor sí, pero la variable en realidad no. Son variables distintas. Ya, gracias, don Abdiel. Bueno, ¿cómo aprende entonces? Ya sabemos que parece que eh, hay que hacer varias iteraciones, y eso es lo que vamos a ver ahora. Seguimos entonces. Tenemos el área, tenemos los baños, tenemos la antigüedad y tenemos un valor estimado de salida. ¿Cómo se hace esta estimación? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un registro. Imaginen que tenemos para un área, para un baño y para una antigüedad, un arriendo vale 1.000. Para otra área, para otro baño, para otra antigüedad, el arriendo vale 2.000. Para otro caso, área, baño, antigüedad, el arriendo vale 10.000. Entonces, tengo lo que vamos a llamar observaciones. Cada observación tiene valores de área, baños, antigüedad y un valor de salida. Y nosotros tenemos una red neuronal que lo que hace es que va a ir procesando estos datos, y lo que nosotros, bueno, ¿y cómo lo va a ir procesando? En función a multiplicar los W sub I por el X sub I. X sub I por W sub I, y eso nos va a llevar a la función de activación y a ver después cómo cada neurona lo procesa. Entonces, finalmente, si nosotros, por ejemplo, realizamos muchas observaciones, observación 1, 2, 3, hasta la I, muchas observaciones, las pasamos a través de la red neuronal, vamos a tener un valor aproximado de salida, que va a ser el I gorrito. Por otro lado, también vamos a tener nuestro valor observado, que va a ser el valor que tenemos real, porque recuerden que la red neuronal tiene que aprender. Entonces, este aprendizaje se hace con valores que capturamos, que son reales. Ya, y ese valor observado lo vamos a llamar I. Así que, ¿cómo vamos a poder calcular esta diferencia o este posible error? Con un valor C que vamos a definir. A ver, podemos utilizar cualquier función para determinar esta estimadora. Lo único que se pide es que esta función tenga la forma de parábola. O sea, y después vamos a ver por qué. Ahí se las cuento más adelante. Me tengo que apurar. Entonces, por ejemplo, el C lo vamos a definir como un medio de I gorrito menos I al cuadrado. Perfecto. Y ahí tenemos el C. Así que nosotros, por ejemplo, al utilizar esta red neuronal, después de pasar todas nuestras observaciones,
Después vamos a ver cómo hay una modificación a esto. Nosotros podemos obtener un C que nos va a estimar nuestra calidad de la red neuronal. Así, así por ejemplo, eh, ya vamos a poder vamos a avanzar un poco. Para que la red neuronal aprenda, necesitamos los valores reales que también se denominan objetivos. En nuestro ejemplo, sobre la fijación de los precios inmobiliarios, los valores reales son los precios reales de las casas y apartamentos en venta, o en arriendo en realidad. Estos precios reales dependen de las variables independientes enumeradas anteriormente, área, baño, antigüedad. Y la red neuronal aprenderá a hacer mejores predicciones de estos precios ejecutando el siguiente proceso. Primero, la red neuronal propaga las señales procedentes de las variables independientes de entrada, x1, x2, x3. Tomar los valores de entrada y propagar significa que los vamos a pasar a las neuronas. Luego lo que se obtiene es el precio predicho en la capa de salida, el gorrito. Después lo que se hace es que se calcula el error de pérdida C entre el precio predicho y la predicción, y el precio real, objetivo. Y este va a ser, en este caso, vamos a usar la función de un medio por y gorrito menos i al cuadrado. Luego este error de pérdida se propaga hacia atrás dentro de la red neuronal de derecha a izquierda para decirle a la red neuronal que ajuste los W. Recuerden que nosotros tenemos que calcular nuestra red en función X sub i por W sub i. Luego, en cada una de las neuronas de la red neuronal se ejecuta una técnica llamada gradiente descendente para actualizar los pesos en la dirección de reducción de pérdida, es decir, en nuevos pesos que reducen el error de pérdida C. El proceso se repite muchas veces, con cada vez nuevas entradas, nuevos objetivos, hasta que se obtiene el rendimiento deseado, que o la detección temprana stopping, o la última iteración, número de iteraciones elegidas para la implementación. A ver. ¿Cómo funciona esto? Este es el algoritmo que hace la red neuronal. Vamos a entenderlo ahora mejor. Mira, ¿cómo funciona? Yo tengo mis valores de entrada, x1, x2, xn. Llegan a la neurona. Lo vamos a hacer con una neurona para que se pueda entender. Es más simple. Luego yo esta neurona calcula un valor de salida. El valor de salida va a ser, en este caso, vamos a definir el error de este valor de salida como un medio de i gorrito menos i al cuadrado, ¿cierto? Esto lo hacemos en el concepto de propagación hacia adelante. O sea, todos los datos pasan y ya tenemos nuestro C. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a hacer propagación hacia atrás. Es decir, vamos a volver hacia la red y vamos a tratar de ajustar los W1, W2 hasta los W sub n. Este ajuste significa que vamos a cambiar esos pesos de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si el W1 tenía un valor de 10 y nuestro error era muy grande, lo vamos a cambiar a 5. Y luego vamos a volver a hacer propagación hacia adelante y vamos a ver cómo cambia ese C. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto de cambiar estos W sub i que están acá para obtener tener los pesos y disminuir el error? O sea, llegar a la mejor predicción. Nosotros podríamos pensar que probando todas las combinaciones posibles se podría hacer. El tema es que en una red neuronal la cantidad de combinaciones hace que esto sea inviable. Ya con una red pequeñita, la cantidad de combinaciones daría años o siglos de cómputo con el mejor computador que tenemos hoy día. Por lo tanto, la posibilidad de hacer combinatoria y con una red simple, con una capa, 5 neuronas, eh, yo creo que ese cálculo lo voy a dejar en mi video en el que voy a dejar el jueves. Y voy a dejar ejemplos con ese cálculo. Ese valor es muy alto, tan alto que no es posible computarlo hoy día. Imaginen que en realidad tenemos más de una capa oculta, tenemos 3 o 4 capas ocultas. Ya no es probable hacerlo. O sea, no tenemos cómo hoy día hacer todas las combinaciones. Y efectivamente, como eso no es posible, tenemos que buscar una forma de poder cambiar estos W. A ver, el ejercicio es bien sencillo. Yo tengo la propagación hacia adelante, que en realidad lo que hace es que calcula un valor y gorrito en función de los X sub i, W sub i. Los W sub i que están ahí son los pesos de la red. Y esos pesos yo los tengo que ajustar. Y con eso hago que la red aprenda, a cambiar esos pesos. El tema
es que no es posible hacer todas las combinatorias. No hay forma. Para una red sencilla, pero una compleja ya no es viable. Entonces, como esa no es la forma de hacerlo, la propagación aceptada me dice que no vaya cambiando, lo que se hace es una técnica que se llama gradiente descendente. ¿Qué cosa es el gradiente descendente? El gradiente descendente es un algoritmo de optimización iterativo de primer orden para encontrar el mínimo de una función. Está súper linda la definición, ¿eh? Así que si usted le pregunta un día qué es el gradiente descendente, usted dice, "Ah, nada más que un algoritmo de optimización que es iterativo, que es de primer orden, que permite encontrar el mínimo de una función. De ahí viene descendente, siempre hacia abajo. Bueno, y vamos a verlo también gráfico. Algoritmo, ya saben qué es. Iterativo, entienden qué es, serie de pasos. Y ese es el tema, ¿eh? Si tuviésemos que hacerlo de forma, como se le llama fuerza bruta, probando todas las combinaciones, las iteraciones son infinitas, o sea, tienden a infinito, no lo podríamos hacer. Por lo tanto, en el gradiente descendente uno puede determinar hasta cuándo itera, eso es lo interesante. Y optimización trata de encontrar la mejor solución. De primer orden es que utiliza la primera derivada de una función criterio costo para encontrar la mejor solución. Por eso se llama de primer orden, la primera derivada. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, de esta forma, el gradiente descendente es un plan sobre cómo encontrar la mejor solución para un problema donde hay más de una solución que es aceptable. Ya conversamos que era el plan cuando construimos nuestro primer robot de IA. El plan no es exactamente toda la ecuación, sino que son las directrices para que encuentre la solución. Utilizo un objetivo para determinar qué tan lejos estamos de encontrar la solución. Este objetivo será nuestra función de costo, la que representa bueno, una función de costo. La función de costo, por ejemplo, que se usa mucho, es el error cuadrático medio, que ustedes también la han utilizado cuando hacen regresión lineal o regresión múltiple. Es lo mismo. Y ahí la tenemos. El valor menos el valor que nosotros estimamos, todo al cuadrado, ¿cierto? Y partido por 1 por n por la cantidad de observaciones. Ese es nuestro error cuadrático medio. Los algoritmos que utilizan el gradiente descendente como técnica de optimización tienen parámetros, pesos, que cambian durante el proceso de optimización, cuando se está buscando el mínimo de la función de pérdida. Esto se interpreta como el hecho de buscar los valores de pesos para los cuales la pérdida tiene el valor que es el más bajo posible. Todos los algoritmos de aprendizaje automático, desde la regresión lineal hasta las redes neuronales que son más complejas, tienen en común el uso del gradiente descendente. ¿Por qué? Porque buscar todas las combinaciones posibles no es posible. Entonces, se utiliza esta técnica. Les comento que hasta antes de utilizar el gradiente descendente, eh, no tenía mucho sentido la aplicación de algunos algoritmos. Y cuando se empezó a utilizar o se descubrió el algoritmo, lo que ocurrió es que muchas cosas empezaron a tener sentido y despertó el uso de las redes neuronales, etc. O sea, lo que conocemos hoy día como inteligencia artificial. ¿Podemos decir entonces que el gradiente descendente es un potente elemento de desarrollo humano hoy día? Sí. Bueno, entendamos de nuevo intuitivamente estos gradientes descendentes. Esto de la intuición me gustó harto y busqué hartos ejemplos, por eso ahí le puse que sean como muy sencillos para entender. Bueno, decía así, lo corregí un poquito porque estaba muy en español, así que lo corregí al latino. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y en el colegio había que hacer alguna cuenta? Y en vez de hacerla como te habían enseñado, la hacías por tanteo, ir probando. Miren, ¿se acuerdan cuando usted tenía que calcular su promedio para pasar de curso o para eximirse? Y ustedes iban haciendo unos calculitos, a ver si le pongo un 2, si le pongo un 3, van subiendo, van bajando. Eso es. Así funciona el gradiente descendente. Sorprendente, ¿eh? Bueno, ya sabían que es el gradiente descendente, aunque no supieran cómo se llamaba. Esa es la idea. Van probando y van tratando de encontrar, en este caso, el mínimo. Por eso el gradiente descendente. La idea es ir probando. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener una función que i igual a f de x por w de x más b. Ese w me quedó en mayúscula, debería ser minúscula. Vamos a hacer que el b sea igual a 0 y vamos a tratar de encontrar las funciones, estos valores este valor w con la técnica del gradiente descendente. ¿De qué se trata? Por ejemplo, podemos ir probando y vamos a decir, si w es igual a 1, ¿cuál será nuestro error cuadrático medio? Ya, nos da un valor.
Si es 2, nos da otro valor. Si es 3, nos da otro valor. Si es 4, nos da otro valor. Y en el gráfico tenemos, por ejemplo, nuestro error cuadrático medio en función a que W sea 1 hasta que W sea 4. Y si se dan cuenta, para W1 nuestro error cuadrático medio es 758. Si le hacemos 2, 256. Si llegamos al 3.5, por ejemplo, el error cuadrático medio nos dio 8.40. Y ahí parece que llegamos al más bajito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es que mediante esta prueba, bajando, descubrimos cuál es nuestro valor de W en una sola función. Y ahí está. Esa es la función que en realidad mejor aproxima y la que describe nuestra ecuación de búsqueda. Y lo hemos hecho con esta técnica de ir tanteando, ir probando. El método del gradiente descendiente nos permite automatizar de forma más eficiente el ir probando coeficientes en los modelos de Machine Learning. Se puede usar tanto para modelos bien sencillos, como el que vimos ahora, como para modelos complejos, que son los que en general vamos a usar. Por ejemplo, en redes neuronales que usan muchas variables. Lo que se busca entonces es encontrar un conjunto de parámetros que minimiza la función de costo, que en este caso va a ser el error cuadrático medio, en la mayoría de los casos, y en general en nuestro curso va a ser ese. Como vemos en el gráfico, el gradiente representa la pendiente en el punto que nos vamos a encontrar con la función de costo. Cuanto más empinada sea la pendiente, más queremos ir en sentido contrario para abajo para minimizar el error. Y por eso se le llama gradiente descendente. Eso se entiende en la siguiente figura. Si yo, por ejemplo, tengo, ¿se acuerdan que yo les dije que la función de costo en esencia tenía que ser, tener una forma parabólica? Se lo conté antes en el video. Y por eso habíamos usado i gorrito menos i, un medio de i menos i gorrito al cuadrado. ¿Por qué tenemos ahí la forma parabólica? Bueno, porque en realidad lo que tenemos que buscar es que al hacer las pruebas, vamos a poder ir mirando el gradiente. Y el gradiente lo calculamos como cálculo de derivadas parciales del error cuadrático medio y lo tenemos ahí. Y luego lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir restando este W menos alfa por estas derivadas parciales. Y cada vez que hacemos eso, vamos a ir moviéndonos. Entonces, este valor de alfa, miren que todo se parece. Este valor de alfa, nosotros lo vamos a llamar ratio de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando vamos variando el alfa, si lo variamos más o menos, los saltos que se van a producir van a ser mayores o menores. Vamos a poder converger más rápido o ir saltando más rápido o menos rápido. El ratio de aprendizaje es necesario para asegurarnos que no vamos a dar tumbo. Si el ratio de aprendizaje es demasiado grande, los cambios en W serán también muy grandes y se va a hacer difícil encontrar los coeficientes de coste que minimicen la función. Entonces, ¿de qué se trata el gradiente descendiente? Que en realidad no vamos a probar todos los elementos. Vamos a hacer algunas pruebas y en teoría nosotros deberíamos converger probando, nos vamos moviendo. ¿Cómo nos movemos? Con el valor de alfa. Como el alfa es el salto, vamos a ir haciendo algunos saltos y vamos a poder llegar a estos valores estimados W. Uno puede llegar de dos maneras, llegando al mínimo, tratando de optimizarlo lo más posible, o definiendo iteraciones, y uno define en iteraciones y con eso asume que llegamos en el mejor de los casos al mínimo global de la función. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, me quedo atrapado en un mínimo local? Si yo estoy usando los gradientes por ejemplo, entre el 7, menos 7,5 y menos 5 hay un mínimo local. Yo podría quedar empantanado ahí y encontrar que ese es mi mínimo. Y en realidad el mínimo está en 0.0. Bueno, ¿qué se hace en Machine Learning en estos casos? Tarea. En el link anterior está, así que mírenlo. No es nada muy compleja la respuesta, súper sencilla. Que no tiene ni ecuación para este caso. Bueno, el gradiente descendiente también tiene varias formas. Una de las formas, por ejemplo, el gradiente descendiente estocástico, que no es la única, proporciona mejores resultados en general, evitando que el algoritmo se atasque en el mínimo local. Sin embargo, como su nombre lo indica, es estocástico, en otras palabras, aleatorio. Debido a esta propiedad, no importa cuántas veces ejecutemos el algoritmo, el proceso siempre será ligeramente diferente. Y eso va a ser independiente de la forma en que inicializamos el algoritmo. O sea, ya, lo explicamos ahora.
el gradiente descendiente estocástico no se ejecuta sobre todo el conjunto de datos a la vez, sino que se introducen las entradas una a una. Por lo tanto, el proceso es así. Se introduce una observación, se obtiene una única predicción, se calcula el error de pérdida entre la predicción y el objetivo, se vuelve a propagar el error de pérdida en la red neuronal, o sea, la propagación hacia atrás, se actualizan los precios con gradiente descendiente y luego se repiten los pasos de 1 a 5 a través de todo el conjunto de datos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, imaginemos que tenemos observaciones X1, X2 y debería ser X3 esa. Ahí. Bueno, lo revisamos el tiro. Ahí. X3. ¿Ya? Tengo observaciones X1, X2, X3 y tengo mi valor y el valor observado. Entonces, mis observaciones, que van a ser mi valor observado, objetivo en realidad, ¿qué observado objetivo está bien? En el caso del gradiente descendiente, que no es estocástico, lo que yo hago es que hago todas mis observaciones, las introduzco a la red neuronal y hago un cálculo de C y luego hago propagación hacia atrás. En el caso del gradiente descendiente estocástico, yo lo voy haciendo observación por observación. Y en este caso el ajuste, luego de una observación, hago mi ajuste de W sub I, y luego veo la siguiente observación y hago ajuste de W sub I. Una técnica y la otra técnica tienen pros y contras. Por ejemplo, cuando hago el gradiente descendiente tradicional, yo necesito más memoria porque tengo que cargar todos los registros para poder calcular mi C, hacer la propagación hacia atrás y volver a calcular luego los W sub I. Si yo hago el gradiente descendiente estocástico, yo necesito menos memoria, pero necesito más tiempo. Cambio memoria por tiempo, porque tengo que hacer más procesamiento. Pro y contra. La gracia del gradiente descendente estocástico es que, por la forma en que se utiliza, disminuye este efecto de quedar en mínimos locales del problema anterior. Y como les dije que no es la única forma, también hay formas de gradiente descendiente por bloque, que es una mezcla entre gradiente descendiente tradicional y el estocástico, que en lugar de tener, por ejemplo, que analizar individuo por individuo, lo que yo hago es que agrupo una cantidad de individuos de observaciones y las propago hacia atrás y luego vuelvo a tomar otro bloque y luego vuelvo a propagar hacia atrás. Así mezclo el mejor de los dos mundos. Eso es más o menos. Eh, y finalmente, bueno, ya saben cómo funcionan las redes neuronales y también saben cómo aprenden las redes neuronales. Lo que acabamos de ver es la teoría base que habla acerca del concepto de redes neuronales. Bien, eso era. Fue bien. La, 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 mm, la PPT se las voy a subir al sistema y como les conté a sus compañeros, les voy a preparar un video donde voy a sugerir literatura adicional. O sea, va a ser una PPT donde yo les hable de libros y de paper, que no es parte del curso, pero es para quien quiera tener mayor matemática sobre el tema. Eh, Eso. ¿Alguna consulta? Ya voy a dejar de grabar.